Bien, continuamos con lo que nos estábamos diciendo antes. Habíamos terminado la parte de lo que sería el magisterio infalible, esas determinaciones que, como he explicado conforme a la enseñanza del padre Santiago Ramírez, se realizan mediante la misma fe divina. Habíamos visto algunas cuestiones sobre el tema de las conclusiones teológicas, cómo hay que plantearlas para verlas, diríamos, de una manera correcta. Y seguimos ahora a la otra parte que diríamos es más compleja, porque en cierto modo lo de las proposiciones infalibles, antes los dogmas de fe, son las más importantes y son las que deben contar más en teología, pero obviamente son las menos numerosas, o sea, las encontramos en muy pocas ocasiones. Lo que se ha extendido enormemente es todo el tema del magisterio ordinario o lo que se denomina el magisterio meramente auténtico. Y respecto a esto, tened presente que hay que plantear dos cuestiones. Respecto al magisterio ordinario auténtico, que aparece en el apartado tercero de la profesión de la fe, hay dos cuestiones. ¿Cómo entender un asentimiento intelectual a textos que no son definitivos y que por ello podrían ser falsos o cambiar? Porque claro, acordaos que este magisterio ordinario, magisterio meramente auténtico, es no definitivo. Si es no definitivo, quiere decir que eso puede cambiar. Pero entonces, ¿cómo vas a dar tú un asentimiento intelectual? Vamos a tratar de profundizar en eso. Y luego otra cosa que también es bastante importante. ¿Qué textos son magisterio ordinario? Porque respecto al magisterio infalible, sea un artículo de fe, sea una proposición definitiva, como ya explica el mismo derecho canónico, tiene que constar explícitamente que es definitivo o que es infalible con las palabras que quieras, pero eso tiene que constar. Pero claro, aquí, ¿a cuáles tenemos que aplicar todo esto? Ya veremos luego que la cuestión es importante porque esta es precisamente una de las cosas que ha liado enormemente la cuestión. Si tú tienes 2 páginas de magisterio ordinario, eso es sencillo. Si tienes 200.000 páginas, ya la cosa empieza a complicarse un poco más. Bien, respecto a lo primero, tenéis el texto básico, que es por otra parte muy reciente, del Lumen Gentium 25, que habla de un asentimiento de voluntad y entendimiento a los textos magisteriales, aunque no sean definitivos. Y es curioso porque siendo este un tema tan importante, de hecho, todo el Vaticano II tiene como mucho ese carácter, la Lumen Gentium no habla más. Es una cosa realmente sorprendente. Por otra parte, hizo la tesina sobre este tema Rodrigo Menéndez Piñar, una tesina muy buena sobre esto, profundizando en los diversos textos, y la verdad es que apenas hay intervenciones magisteriales sobre ese tipo de magisterio, solo desde el siglo XIX. La idea esta aparece algo en Pío IX, es sobre todo Pío XII en la Humanae Generis, donde recuerda que si un tema ha sido tratado por una encíclica ya no se puede considerar de libre discusión. Estaba en el derecho canónico del XVII esta cuestión de que había que tener presente, había que dar asentimiento a lo que enseñaban las congregaciones romanas, otros textos del Sumo Pontífice, pero digamos el texto que más lo precisa, donde habla con más fuerza. O sea, es curioso porque en este tema cada vez se ha querido dar más fuerza a este magisterio, es Lumen Gentium 25. Digamos en la época postridentina o todo esto apenas se hablaba de ello. Incluso se hablaba de considerar que cuando el Papa era infalible era como doctor universal, y cuando el Papa hablaba de cualquier otra manera se le consideraba un doctor privatus, un doctor particular. Es una cosa que también hay que tener presente. Luego con algunos de los ejemplos históricos ya lo veremos. Hoy no se utiliza esa terminología de hablar del Papa doctor particular cuando no es lo infalible. Se habla de un grado de asentimiento menor, pero repito que esta era un poco la terminología que se empleaba en otro momento. De nuevo aquí nos va a ayudar mucho otro texto del padre Ramírez para hablarnos de ese asentimiento religioso o fe religiosa, que es lo que nosotros llamaríamos asentimiento al magisterio ordinario. Vamos a escucharlo porque toda la argumentación va a estar basada en esta idea, aunque la profundizaremos. Por otra parte,
hay que decir que el asentimiento religioso o fe religiosa no es una virtud especial distinta de otras, sino que es un acto imperado por la fe divina y realizado por la prudencia infusa, respecto a... Bien, vamos a verlo entero y ahora lo explico. Una de sus partes integrales, que es la docilidad. No es un acto realizado por la fe divina, porque no es absolutamente infalible, de la misma manera que el asentimiento probable u opinativo respecto a alguna conclusión tampoco es realizado por el hábito de la teología, sino más bien con una disposición opinativa conexa, por imperio de la teología. Fijaos, aquí va a comparar el asentimiento que tú das a una proposición que no es infalible, desde el punto de vista de la fe, con el asentimiento que tú das desde el punto de vista de la teología a una cosa que no es una demostración en sentido estricto, sino que es pues una opinión, una argumentación más o menos. Claro, ahí propiamente en teología no entraría el hábito de la teología, que para el padre Ramírez y para Santo Tomás era una cosa seria, o sea, es una argumentación seria, una argumentación clara. Cuando tú no la puedes dar, estás diciendo uno opina otra cosa, otro opina otra, diríamos, no estás haciendo teología en sentido propio. Si aplicas eso a la fe, con eso te está diciendo que la fe no produce en cuanto tal el asentimiento de una manera inmediata, el asentimiento a esos textos del magisterio ordinario, sino algo que está conexo con la fe, igual que está conexo con la teología, ese hábito opinativo, ese asentimiento opinativo, lo mismo está conexo con la fe, ese otro tipo de fórmulas magisteriales. De manera semejante, este asentimiento, que es como una disposición para el acto estricto de fe, o una cierta redundancia de él, no es realizado por la misma fe. O sea, fijaos, el magisterio se tiene que ver como una disposición para el acto estricto de fe, o una redundancia de la fe. O sea, el magisterio, para que sea magisterio, tiene que tener que ver con la fe. O sea, no es una cosa que se pueda hablar de la mar y de los peces o de cosas que no tienen nada que ver con la fe. Tiene que ser algo que esté en relación con lo revelado. Por eso, fijaos, cuando han salido todas estas cosas sobre el tema, de ahora ya con lo de la epidemia esta se habla menos de lo del cambio climático, el tema de si el cambio climático es producido o no es producido por el hombre. Esa proposición en cuanto tal nunca puede ser objeto de magisterio. Sí, lo pueden hablar los pastores del asunto, porque en la revelación no hay nada sobre ello. Tú puedes decir que tú tienes unas obligaciones respecto a la creación. Absolutamente hay que cuidar las cosas, no hay que contaminar, hay que tener moderación en el uso de los bienes. De eso perfecto. De eso puedes hacer un magisterio que tenga que ver con la moral. Ahí habría cosas de doctrina social, de cumplimiento del mandamiento no robarás. Perfecto. Pero decir que si este fenómeno físico, como es la elevación de temperatura, está relacionado con otro fenómeno físico, que es el aumento de CO2, eso es una cosa sobre la que la revelación no dice absolutamente nada. Y como la revelación no dice absolutamente nada, no puede haber magisterio sobre ello. Es como si me dices que tal animal procede de tal otro, o tal causa ha influido pues en que, digamos, desaparecieran los dinosaurios, o se extinguieran los mamuts, o lo que sea. Por supuesto que puede ser que se extinguieran los dinosaurios porque cayera un meteorito. Perfecto. Igual que puede ser que el aumento de temperatura depende del aumento de CO2. Puede ser, y también puede no ser, porque a lo mejor depende de otras causas que todavía no conocemos. Pero ninguna de estas cosas, ni lo de los mamuts, ni de los dinosaurios, ni lo del CO2, está en la Escritura. Porque si no vamos a querer caer en el tema de lo del caso Galileo. O sea, a ver si ahora resulta que el magisterio va a estar para enseñarnos la física. No, mire usted, para la física están los físicos, para la biología están los biólogos. O sea, el magisterio tiene que ver, por eso creo que es muy interesante, una disposición para el acto estricto de fe, una redundancia de las cosas que tienen que ver con la fe. No por una virtud que le sirve, que es la prudencia sobrenatural, la cual dicta una máxima docilidad respecto a aquellas cosas que la autoridad doctrinal de la Iglesia propone para ser mantenidas. O sea, fijaos, por tanto, este magisterio auténtico no es que sea el asentimiento, este magisterio no es que sea producido por el hábito de la fe, sino por una virtud que está en relación con la fe. ¿Cuál es esa virtud? La de la prudencia sobrenatural.
Una parte de la prudencia sobrenatural es la docilidad. Lo vamos a ver ahora con mucho detalle en Santo Tomás, que es el dejarte enseñar. Saber qué maestro eliges, cómo tienes que seguirle hasta que entiendas bien las cosas. Eso sería un poco la docilidad. Repito que lo vamos a ver ahora y fijaos cómo compara el padre Ramírez el tema de la docilidad. La autoridad de la Iglesia es como la de cierto sabio, a cuyas afirmaciones hay que dar crédito. Es decir, si tú tienes la prudencia infusa, tienes también la docilidad, porque Santo Tomás explicaba que para poder realizar la prudencia tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que aprender de otros, nadie nace sabiendo. Entonces, lo que te ayuda a dejarte enseñar, porque dejarte enseñar no es escuchar la primera cosa que dice el primero que pasa, no. La misma docilidad te ayuda a elegir al maestro, a saber cómo tienes que fiarte de él, etc. Entonces, esa docilidad infusa es la que te lleva a fiarte de lo que dice la Iglesia como un cierto sabio. Obviamente, no es que eso sea equivalente a la fe divina, porque la fe divina es infalible, la fe divina es definitiva, pero tú te fías de una persona que te está enseñando, aunque todavía no veas las cosas absolutamente claras. O sea, si lo que se dice es, en el magisterio, es una proposición de fe, obviamente ahí no hay ninguna duda, ahí está actuando la proposición de fe. Ahora, cuando es algo que prepara o es una consecuencia de la fe, aquí ya influiría todo el tema de la docilidad. Fijaos, vamos a profundizar ahora en, digamos, lo que aumenté en el manual, y creo que esto os va, vamos, es una novedad respecto a cosas que hayáis visto antes, es el tema de profundizar en la noción de docilidad. Fijaos que la prudencia en cuanto tal tiene que ver con lo agible, o sea, con las cosas prácticas. Una persona es prudente para saber pues, si tiene que comprar esto, comprar a otro, hacer esta opción, hacer esta otra, o sea, son cosas de tipo práctico. Mientras que la docilidad es mucho más amplio. Tú te tienes que dejar enseñar respecto a cosas prácticas, no sé, por ejemplo, te vas a comprar un ordenador, pues tú no sabes informática, te asesoras de alguien que sepa bien de ordenadores, le escuchas, ves lo que te está diciendo y luego tú ya decides. O sea, para que tú actúes con prudencia al comprar un ordenador, si no sabes nada de ordenadores, tienes que hablar con alguien que sepa y dejarte enseñar. Evidentemente, no es que tengas que seguir ciegamente al otro, pero tienes que escucharle. La decisión la tienes que tomar tú, obviamente, pero sin esa docilidad, lo normal es que metas la pata. Fijaos cómo lo explica Santo Tomás al hablar de la docilidad cuando habla de la prudencia. Por eso el filósofo dice en el sexto de la Ética que es preciso atender a los enunciados y opiniones de los expertos y ancianos y prudentes no menos que a las demostraciones, pues por la experiencia ven los principios. Por eso se dice en PR 3,5 no te apoyes en tu propia prudencia y en ISISI 6,35 asiste a la reunión de los ancianos prudentes y únete a su sabiduría de corazón. Esto corresponde a la docilidad, por la que alguien se hace receptivo a la enseñanza. Y por eso se pone la docilidad como parte de la prudencia. A lo primero hay que responder que aunque la docilidad es útil para cualquier virtud intelectual, principalmente lo es respecto a la prudencia, por la razón indicada. O sea que, como veis, hay una docilidad que es útil para cualquier virtud intelectual, lógicamente. Cuando alguien va a aprender matemáticas o geometría, tiene que hablar con alguien que lo sepa. Tú todavía no sabes las demostraciones. Hasta que no tengas las demostraciones, tienes que irte fiando de lo que te van diciendo. Y esto es muy especialmente importante para la prudencia. Tú tienes que ir aprendiendo. Cuando has aprendido, evidentemente ya puedes, ya puedes actuar por tu cuenta, pero tienes que ir aprendiendo y siempre, de una manera o de otra, podemos aprender cosas nuevas. Por eso nos encontramos ante unas determinaciones, lo del magisterio ordinario, que no son definitivas y por ello se pueden comparar a la opinio en sentido tomista. Pero atención, opinio para Santo Tomás no es lo que nosotros llamamos opinión. Opinión ahí es uno dice lo que le da la gana, como una afirmación puramente subjetiva, no. Una opinio, en sentido estricto, es una proposición en la que no se da una determinación clara de las razones. Fijaos cómo presenta Santo Tomás lo que es la opinión. La razón tiene algún principio per se notum, y reconduce aquello cuyo conocimiento busca, resolviéndolo hacia ese principio, y cuando lo ha podido reconducir a ese principio,
tiene certeza acerca de la cosa tratada, de re, y afirma como una sentencia, sententiat, que es así. O sea, tenemos, en el caso tú tienes una demostración, conoces los principios, llevas un conocimiento de esos principios, eso es lo que para Santo Tomás se llama una sentencia, o sea, estableces ya como una conclusión, como en un juicio la sentencia que cierra el juicio. Pero antes de que lo pueda llevar a ese principio, es movida por algunas razones aparentes, verisimilitudinibus. O sea, antes de llegar a la sentencia, uno ve unas razones, ve otras, todavía no está la cosa clara. Y si se queda en esas razones como algo cierto, se engaña y yerra, en cambio si no se detiene en ellas, entonces posee la opinión de una parte con temor de que la otra pueda ser también verdad, opinión el munius partis conformidine alterius. O sea, fijaos, si tú simplemente tienes razones aparentes y te quedas en ellas, quiero decir que estás metiendo la pata. Pero si todavía las razones no están claras, tú te quedas en una de ellas, pero sabiendo que la otra también puede ser verdad, entonces estás en la opinión. Esa es un poco lo que es la opinión. Tú mantienes una cosa, pero sabiendo que no es algo definitivo, sabiendo que es algo que no estás seguro del todo. Por eso Santo Tomás puede decir en la Suma que cuando el Papa establece una cosa de fe, los artículos de la fe, sentencia, o sea, establece una sentencia o habla sententialiter, es lo que nosotros llamaríamos un juicio ex cátedra. Lo que pasa es que cuando no se llega a un juicio ex cátedra, tú no puedes decir que haya una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Permanece la formido errandi, es decir, el temor de equivocarnos porque no es una cosa definitiva y por tanto hay que vincularlo a la opinión. O sea, no es que el magisterio sea una opinión como puede ser una opinión puramente subjetiva, no. Lo que estamos diciendo es que el magisterio ordinario, como no es ex cátedra, permanece la formido errandi, el temor de equivocarse, porque repito, no son juicios que sean definitivos. Fijaos que cuando se da la fe, Santo Tomás explica que la fe divina es cuma sensu cogitare, y como es una cogitatio, la cogitatio tiene como cierta agitación, pasa de una cosa a otra, podrías decir que la fe se parece a la opinio, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la fe actúa Dios para que desaparezca la formido errandi, y por ello es un asentimiento completamente cierto. Por ejemplo, la proposición Jesús es verdadero Dios. Bien, tú si lo analizas solo con razones puramente humanas, estás dando vueltas. Sí, hace milagros, pero por otra parte vaya usted a saber si es Dios. Aquí, digamos, estás cogitando, estás dando vueltas a unas cosas y a otras. Y si dices, bueno, Jesús es verdadero Dios, pero tienes miedo, dice, bueno, y si resulta que no lo fuera, está ahí el miedo de equivocarse, pero ¿qué te da la virtud de la fe? Que por la misma moción de Dios te quedas ya claramente con una cosa, porque ha sido revelada, y desechas la otra. Te quedas con la afirmación, Jesús es verdadero Dios, y quitas la otra que niega que Jesús sea verdadero Dios. O sea que en la fe, la formido errandi, el miedo de equivocarnos, la misma virtud de la fe lo ha quitado. En cambio, cuando estás con el magisterio ordinario, no es que desaparezca del todo la formido errandi. Evidentemente tú te fías de la Iglesia, sabes que es el maestro más autorizado, pero no se trata todavía de un juicio ex cátedra. O sea, como veis, este es un poco el procedimiento de lo que tendría que ser el magisterio. O sea, por eso, fijaos que el padre Ramírez está hablando ahí de ese magisterio auténtico como una preparación para lo que es de fe o como una consecuencia de lo que es de fe. O sea, como veis, lo está entendiendo de una manera muy, muy rigurosa. Magisterio ordinario no es una homilía que se dice lo que se piensa, no. Magisterio es que una cosa que todavía no está clara, vamos a establecer de una manera, diríamos, provisional, ya lo que vemos más o menos claro, pero todavía no es definitivo. Y por supuesto, es que no podemos actuar de otra manera, porque Santo Tomás explica que es importantísimo seguir las opiniones de los sabios, dice que es stultum, estúpido, oponerse a la opinión de los sabios, y en este caso el sabio es la Iglesia, con lo cual sería una cosa absurda oponerse a eso. Porque, atención, no es que, hablando en general del conocimiento, no es que el conocimiento sea infundido por el maestro en el discípulo debe pensar, debe llegar a conocer, pero para ese proceso hacen falta proposiciones et exempla que vienen del maestro, y así
El mismo discípulo puede llegar a formar proposiciones verdaderas. Pretender que uno puede actuar de manera contraria sin apoyarte en el conocimiento de los anteriores solo serviría para dificultar el aprendizaje. O sea, pretender que uno va a avanzar en teología o que uno va a conocer directamente la fe rechazando el magisterio ordinario de la Iglesia es una cosa completamente absurda. Porque además, como dice Santo Tomás, cuando se trata de materias que tienen que ver con la fe, hay que tener un especial cuidado. Y aquí la autoridad de la Iglesia es mayor que la autoridad de cualquier otro doctor. Por ejemplo, Santo Tomás habla incluso, para justificar que no era lícito bautizar a los hijos de los judíos en contra de la voluntad de sus padres, que la consuetudo ecclesiae, la costumbre de la Iglesia, tiene una gran fuerza, y que como estaba esa costumbre, eso no se podía cambiar por las buenas. Y que además es mayor la autoridad de la Iglesia que la de santos como San Agustín o San Jerónimo. Bien, en este mismo sentido, también Santo Tomás había dicho que en la explicación y el desarrollo de la fe, especialmente de los más sencillos, se puede hablar que el fiel se regula por la enseñanza del doctor o del prelado que predicaba. Alguien escucha una homilía, un fiel en una parroquia escucha una homilía y se fía de lo que le están diciendo. Pero claro, dice, eso es una regula secunda, porque la regla primera es la enseñanza de Dios. Por eso, si alguien percibe que el predicador o el prelado dice algunas cosas contra la fe, cosa en la época de Santo Tomás era más hipotético, en nuestra época, por desgracia, esto pasa más, el fiel no debía asentir a la enseñanza. Fijaos qué bien lo resume en este texto, es de la época juvenil de Santo Tomás, cuando comenta las sentencias, pero está muy bien. A lo segundo hay que decir que así como en lo que mueve hay un primer motor, que mueve sin ser movido, y un segundo motor que mueve y es movido, y luego algo que solo es movido, así también en las cosas reguladas, hay algo que es la regla y no es regulado por nada, y esto es lo propio de la regla primera que es Dios. También existe lo regulado que regula, y el hombre divino es tal regla de la fe humana, como dice el filósofo en el tercero de la Ética, al explicar que el virtuoso es la medida de todos los actos humanos, mientras que los menores son lo que resultan regulados. Bien, aquí Santo Tomás está comparando esta cuestión de Aristóteles en el sentido de que los virtuosos ayudan a los que todavía no tienen la virtud para regular sus actos, a la cuestión del conocimiento. Es decir, un predicador, se entiende que sobre todo es el obispo que predica con autoridad, predica, y eso ayuda a que el fiel regule, por así decir, su conocimiento, pero obviamente ese predicador depende de Dios, depende de la fe. ¿Y qué pasa si cambia la fe? Pues nos dice Santo Tomás. A lo tercero hay que decir que así como el hombre debe obedecer a la potestad inferior en aquellas cosas en las que no se opone a la potestad superior, también así debe el hombre regularse conforme a la regla primera en todo según le corresponde, mientras que debe regularse conforme a la regla segunda en aquellas cosas en las que no entra en desacuerdo con la regla primera, porque en lo que está en desacuerdo ya no sería regla. Es decir, siempre todos dependemos de la fe, y la fe la tienen que conocer todos, los grandes predicadores, los fieles sencillos, todo el mundo. Ahora, otra serie de cosas que no están en la fe, bien, ahí puede intervenir, digamos, estas cuestiones, digamos, de lo que llamaríamos ese magisterio auténtico, pero siempre tiene que estar de acuerdo con la fe, porque si está en desacuerdo con la fe, ya no sería regla. Y por eso no debe asentir al prelado que predica contra la fe, porque en esto entra en desacuerdo con la regla primera. Y el súbdito no está excusado por la ignorancia totalmente, porque el hábito de la fe inclina a lo contrario, ya que enseña todo lo necesario para la salvación, como explica 1y en 2,27. Fijaos que aquí Santo Tomás parece que, o sea, esto como veis, esa cosa de que tengo que ver negro o blanco si lo dice la Iglesia, Santo Tomás aquí matiza bastante, porque dice que el súbdito tiene el hábito de la fe. Entonces, si quien predica es un eclesiástico, aunque tenga una autoridad y está diciendo algo contrario a la fe, el súbdito no tiene que hacerle caso, no tiene que ver blanco lo que él sabe que es negro por el catecismo o por el credo. Por lo cual, si el hombre no está dispuesto a creer a todo espíritu, cuando se le predique algo insólito, no asentirá, sino que buscará por otra parte, o se encomendará al mismo Dios no queriendo entrar en sus misterios más de lo que conviene. Es decir,
el caso de esa persona, pues cuando oiga que escuchan cosas raras dirá, bueno, esto mejor no hacemos caso, yo mantengo la fe que conozco del catecismo, de lo que leo en la Biblia, digamos, del credo, y ya está. Porque también, acordaos lo que había dicho Santo Tomás, que en caso de peligro para la fe, cualquier simple fiel podía corregir públicamente a un prelado, no solo privadamente, sino incluso públicamente. Y, como veis con estos textos, aparece por una parte la autoridad que Santo Tomás concede a los prelados de la Iglesia, pero sabiendo que está sometido a Dios, que no son Dios, y que en ese campo, obviamente, puede darse el error. Y de nuevo vuelvo a recordar que se trata de aquello que es una explicación de la fe o una preparación de la fe, tal como señalaba Ramírez, y que en ese sentido reconducía este asentimiento a la docilidad y a la prudencia. Si es imprudente e impide conocer la verdad no tener en cuenta las enseñanzas de los sabios, mucho más imprudente y por ello pecaminoso sería no tener en cuenta las enseñanzas de la autoridad de la Iglesia, que es el sabio por excelencia. Lo que pasa es que, ojo, si hablamos aquí con precisión, esto no es obediencia en sentido estricto, porque fijaos que la obediencia tiene que ver con la virtud de la justicia, con el gobierno de la comunidad y el precepto del superior. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencillo. En el caso del que gobierna, dentro de unos límites, él establece el precepto, cuyo fuerza obliga, pues tanto dependiendo de la ley divina, de la ley natural, en fin, lo que sea en cada caso. Cuando uno que tiene a cargo su comunidad establece un precepto, lo que hace es que aplica principios universales que pueden variar con las diversas situaciones, pero la enseñanza de la verdad no. O sea, no es que, vuelvo a poner el ejemplo físico porque ahí nos entendemos claramente, o sea, no es que la masa del protón valga X o valga 2X según quien lo diga, o según quien sea el ministro de Educación, o según quien sea el rector de la Facultad de Física, no. O sea, la masa del protón no puede depender de eso. Sí puede depender, pues, si las clases en la facultad van a comenzar a las 9 o a las 9:30. Eso sí que lo puede determinar el decano de la facultad o el rector de la universidad o el ministro, pero no puede depender en lo que vale la masa del protón. Con esto sucede algo parecido. O sea, tú tienes la obediencia respecto a cosas que puede determinar el superior con el precepto, pero lo que sean las cosas, evidentemente eso no lo puede cambiar el superior con el precepto. O sea, el superior no puede establecer si la esencia es distinta del acto de ser o se identifican para obligar a ser tomistas o ser suarecianos. No, o sea, ese campo no entra el precepto del superior. En ese campo lo que sí puede intervenir es la prudencia y, por tanto, elegir al maestro adecuado, y la Iglesia es el sabio más adecuado. Pero no es porque pueda cambiar la realidad de las cosas. O sea, sí que hay algunas leyes, algunos preceptos que pueden cambiar dentro de los límites, por supuesto, de la revelación y del bien común, pero la verdad no puede ser, no puede ser cambiada. Por eso, ya digo, en todos estos campos del magisterio ordinario es la misma docilidad la que nos lleva a seguir esas afirmaciones, y más todavía, por supuesto, cuando se trata de una enseñanza pública, una discusión pública, que obviamente ahí entra también pues toda la organización de la Iglesia, el reconocer la autoridad de la Iglesia, todas estas cosas. Lo que pasa es que, como veis, Santo Tomás, vamos, en la explicación esta que hemos visto a partir del Padre Ramírez y Santo Tomás, se le da una enorme importancia a ese reconocimiento de la autoridad, aun cuando no sea algo definitivo. Pero claro, el problema está, ¿eso a qué textos se debe aplicar? Claro, la pregunta no es superflua, porque cuando la Congregación de la Fe explicaba lo que era la profesión de fe y estos 3 niveles del magisterio, ponía ejemplos de artículos de fe o dogmas de fe, ponía ejemplo de proposiciones definitivas, pero no puso ejemplos del magisterio ordinario. ¿Qué nos está diciendo con esto? Ante todo, que no cualquier cosa que afirme el sucesor de Pedro es magisterio ordinario. Porque puede haber otra multitud de cosas, pues que sean intervenciones pues que tengan que ver con su papel social o su papel político, en fin, por multitud de cosas que puedan darse, o simplemente pues unas explicaciones y opiniones personales que él, por supuesto, tiene todo derecho a tener. Y por eso pidió la Comisión Teológica Internacional en la época de Ratzinger, aunque ni siquiera el mismo Ratzinger le hizo caso en los documentos de la congregación, que
se precisara muy bien el magisterio los niveles de sus intervenciones y que en general se restringiera, se utilizaran bien para no tener multitud de textos. Pero claro, si dejamos aparte las intervenciones claramente definitivas, como lo de Juan Pablo II, que establecía que el sujeto del sacramento del orden era el varón y no la mujer, lo que hemos tenido es una multiplicación de homilías, catequesis, exhortaciones, encíclicas, todos bajo el tono pastoral, que se podría traducir por divulgativo, vaya a saber usted cómo lo traducimos, y claro, esto hace mucho más difícil manejar toda esa cantidad de datos. Quizá el tono ha resultado más preciso en muchos textos de la Congregación de la Fe. Y por eso la misma congregación dijo que sus pronunciamientos aprobados por el Papa participaban del magisterio ordinario del mismo Papa, pero también con una cierta imprecisión. Y claro, el enorme problema es que cuando tú tienes decenas de miles de páginas en un periodo tan relativamente breve, no siempre las explicaciones coinciden. O sea, a veces están diciendo cosas que son contradictorias o al menos contrarias entre sí. ¿Cuál eliges? ¿Con cuál te quedas? Esta es la cuestión. O sea, el problema es que, como veis, toda esta argumentación en torno al magisterio ordinario es algo absolutamente legítimo, es muy necesario para el conocimiento de la fe, pero el problema es que cuando se ha multiplicado y se han dado tal cantidad de textos, el que todos cuadren o el que a veces unos están diciendo lo contrario de otros, y dices, pero bueno, ¿esto cómo me va a enseñar si aquí dice una cosa y luego 10 años después dice la contraria? ¿Cuál era verdad? Porque claro, si se han equivocado antes, ¿por qué no se pueden equivocar ahora? Es un poco el problema, o sea que como veis, el tema del magisterio no definitivo tiene su papel, como explicaba el padre Ramírez, como una preparación a lo que es propiamente de fe o una consecuencia, pero el problema es que ha habido tal cantidad de intervenciones que son luego muy complejas de manejar y te encuentras con contradicciones. Claro, si te encuentras con contradicciones, ¿por qué sigues esta y no sigues la otra? Es la pregunta que no. Es que es la última. No, mire usted, la verdad no es la última cosa que ha dicho alguien. Por ahí no vamos a ninguna parte. Eso puede ser verdad para una ley práctica. O sea, antes la clase comenzaba a tal hora y ahora va a comenzar a tal otra. Bien, eso lo puede establecer el legislador, pero la masa del protón no la puede cambiar. Entonces, eso es a lo que me refiero, que toda esta, toda esta sobreabundancia de textos, muchos son, pues eso, homilías de tipo pastoral, pues para una catequesis, bien, eso puede ser útil, pero cuando se trata de precisar un determinado contenido, esto ya empieza a suponer una dificultad. Pensad, por ejemplo, una cosa bastante clara, las argumentaciones que hay en torno a la doctrina social de la Iglesia en León XIII, con argumentos propiamente tomistas, basados en la virtud de la justicia, de la argumentación, por ejemplo, que encontráis en algunas de Juan Pablo II. Son completamente distintas. Que puedan ser compatibles, más o menos, pero claro, entonces la pregunta está, ¿este magisterio está para que yo busque la compatibilidad o para enseñarme algo de una manera clara? Quizá a mi modo de ver, el haber utilizado el término encíclica, donde se mezclan tal cantidad de argumentos, es lo que ha liado las cosas, y esto ya viene prácticamente desde el siglo XVIII. Es decir, cuando una afirmación magisterial es una frase, de lo más, digamos, como los cánones de un concilio, eso es bastante manejable, pero cuando empiezas a hacer una explicación, ya la cosa empieza a complicarse, porque das muchísimos más argumentos, y no queda claro si ese argumento tiene la misma autoridad o no que otra cosa. O sea, este es un poco por donde se va a dar todo el problema. Y es en ese sentido en el que se puede hablar de errores históricos del magisterio ordinario, o si queréis, porque digamos para error puede entenderlo alguien como una voluntad de equivocarse, o que no, lo que nos estamos refiriendo es que hay alguna serie de enseñanzas en las que no entramos en la intención que hubieran podido tener, están en contradicción objetiva con otras declaraciones infalibles. La mayor parte de las veces, como vais a ver, se trata de declaraciones ambiguas o en materias en las que no había una definición clara, o cuestiones en las que se mezclan principios definidos y aplicaciones más contingentes, pero al final el efecto es que si un fiel siguiera simplemente eso, acabaría metiendo la pata. Todo esto, evidentemente, cuando en el magisterio, en el Vaticano I, se va a hablar del magisterio infalible,
se sabía perfectamente, o sea, se sabía que se habían dado todo este tipo de problemas. Vamos a ver algunos textos antiguos que ya lo ponían de manifiesto. Y lo que, digamos, la explicación que se dio en el Vaticano I es que estos textos en realidad no eran sentencias definitivas. O sea, eran cosas que era algo provisional. Ya os digo que en el siglo XVI se llamaba estos textos en los que el Papa actuaba como doctor particular, en el sentido de que no era el Papa hablando ex cátedra con toda su autoridad. Vamos a repasar algunas de estas cosas porque la mayor parte son muy conocidos. El primero es lo que se llamó el lapsus del Papa Liberio, dentro del lío monumental de la controversia arriana, donde muchísimos obispos se hicieron arrianos. Bueno, se hicieron arrianos porque era lo que estaba de moda. Si hubiera estado de moda lo contrario, cuando cambió el emperador se hicieron lo contrario. O sea, aquí era un poquitín donde va Vicente, donde va la gente. El Papa al principio resistió a las presiones imperiales a favor del arrianismo, pero le destierran en Tracia en el 355 y parece que firmó una fórmula del concilio de Sirmio del 351 que era muy ambigua, porque sí hablaba de que Cristo era muy cercano al Padre y todo esto, pero faltaba la palabra clave, el homoousios, que era consustancial al Padre. Lo demás puedes hacer todas las homilías que quieras, pero ahí la cuestión está, si era homoousios o no era homoousios. Lo demás era marear la perdiz. Y de hecho, tal como nos escribe San Hilario de Poitiers, por las cartas del 357, se explica por la debilidad del Papa, su deseo de volver a Roma y eligió un cierto mal menor, faltándole la valentía que tenían Atanasio e Hilario. Una vez que está en Roma y ya cambia la presión imperial, luego hay cambios de emperadores y todas estas cosas, donde dije digo Diego, y volvió otra vez a aplicar a Nicea. Claro, no es que tengamos una definición dogmática arriana del Papa, pero lo que sí tenemos es una fórmula enormemente ambigua que la gente entendió como un separarse de Atanasio o del Concilio de Nicea, aunque objetivamente uno siempre pudiera aplicar no sé qué hermenéutica para que cuadraran las cosas. Y todavía la cosa se lió más con el Papa Honorio. Esto además, este tema salió mucho en el Vaticano, en el Vaticano I, porque muchos decían que esto aquí había sido una definición pontificia, que había sido errónea. La cosa tampoco daba para tanto, pero de nuevo fue otra metedura de pata bastante monumental. En una carta del 634, en plena discusión sobre los monoteletas, la voluntad de Cristo, el Papa dice que hay una sola voluntad en Cristo. Parece que se refería a una unidad moral, porque hablaba de dos naturalezas, pero claro, es que en ese contexto donde se está discutiendo si hay dos voluntades en Cristo, hablar de una voluntad, iban a aprovechar los monoteletas para decir, ves, el Papa está con nosotros. Y para acabar de liarlo, no aceptaba la terminología de dos energías en Cristo, con lo cual parecía que no había dos voluntades. Todo esto lió enormemente las cosas y favoreció la energía monoteleta. Y de hecho, una sesión del Concilio III de Constantinopla le incluyó en el catálogo de los herejes, considerando como tales a los que no mantenían la terminología que aprobó el concilio. Terminología obviamente después de Honorio, claro. Incluso León II, al aprobar las actas del concilio, recordaba la metedura de pata de Honorio. Aquí la cosa era más grave porque no hubo una presión imperial tan fuerte como los anteriores, sino más bien bastante precipitación e imprudencia, pero en cualquier caso no se trata de una definición dogmática. Y fijaos que el caso es bastante interesante porque o metió la pata Honorio o metió la pata León II, que aprobó las actas que condenaban a Honorio. Con lo cual aquí uno de los dos tuvo que equivocarse, o Honorio o León II, porque uno condena al otro. Con lo cual, obviamente, aquí se ve las limitaciones que tenía en este nivel el magisterio. Y cosas más entretenidas las tenéis además en la Edad Media. Aquí además incluso una cosa que luego se ha puesto tan de moda, que es todo el tema de los pontífices hablando de materia matrimonial. Hay una cosa que es entretenidísima, la vamos a ver ahora además con la terminología del siglo XVIII, que es más divertida, que apareció en el mismo Decretum de Graciano. El Decretum de Graciano sabéis que es una colección de textos canónicos, jurídicos de la antigüedad, y ahí aparece, digamos, eran textos de papas o resolvían cuestiones que tenían que ver con el derecho. Pues aparece una respuesta de Gregorio III a San Bonifacio sobre la posibilidad de dejar la esposa si ya no podía mantener relaciones. Aquí os pongo la cita en el decreto. Y el mismo Graciano notó que el Papa se alejaba del Evangelio en su respuesta.
Vamos a verlo en este texto que es bastante entretenido. Esto que os pongo aquí es la defensa de la declaración del clero galicano. ¿Recordáis con los artículos del clero galicano, algunos que negaban la infalibilidad, esto en el siglo XVII, cuando hubo este revival del galicanismo, o de, digamos, esta rebelarse un poco contra el Papa, también en España, en fin, todos los soberanos ilustrados querían mantener distancias con el Papa, publicaron muchas cosas que se habían hecho en Francia en el siglo XVII. Esto lo preparó Bossuet para oponerse a la infalibilidad pontificia. Entonces, como ya se conocían muchas cosas de la antigüedad, diríamos que buscaron toda una serie de textos pontificios en los que había habido alguna metedura de pata. No era muy difícil encontrarlo, o sea, porque había muchos, repito, en este nivel, que no era el de un dogma de fe, teníais toda una serie de cosas. Fijaos cómo lo demás tiene gracia, porque este texto es de una traducción española del siglo XVIII, de lo de Bossuet, como lo presenta. Dice: en los tomos de los concilios se ven las respuestas del excelente, esto del excelente va con un cierto retintín, Papa Gregorio II, segundo o tercero según como la terminología, vamos, el modo de contar, pero es el que me he referido antes, a las preguntas de San Bonifacio, obispo de Maguncia. He aquí la segunda de estas respuestas. Preguntáisme qué debe hacer un marido a cuya mujer acomete una enfermedad que le impide pagar el débito conyugal. Muy bueno sería que guardase continencia, pero como solo los fuertes son capaces de practicar esta virtud, vale más que se case con otra si no puede contenerse. Ya dejamos referida la observación de Graciano, que dice, o sea, el compilador, el que, digamos, el canonista que recopilaba estas cosas, dice: esta respuesta es enteramente contraria a la doctrina del Evangelio y de los apóstoles. Y para conocer la razón que asiste a Graciano basta hacer atención a aquellas palabras: si la mujer se halla acometida, en las cuales se da a entender que la enfermedad ha sobrevenido después de contraído el matrimonio, siendo constante que en tal caso disolver el matrimonio en cuanto a su mismo vínculo, aconsejar al marido la continencia sin prescribírsela como precisa obligación y finalmente permitirle contraer nuevo matrimonio, es oponerse claramente a esta sentencia de Jesucristo, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Fijaos, aquí luego viene, claro, la mala leche que pone Bossuet para decir: no se diga que Gregorio II hablaba como doctor particular, pues en su respuesta a San Bonifacio, obispo de Maguncia, era su ánimo darle las instrucciones convenientes para formar su nueva iglesia de Alemania. Y por eso dice el mismo Papa que le escribe con el vigor digno de la silla apostólica, y llama a su decisión una doctrina llena de vigor apostólico. Y cual la ha dejado el apóstol San Pedro, de quien el apostolado y el episcopado traen su origen, tal. En la época, o sea, un poco antes, algunos autores como Báñez entendían que este tipo de enseñanzas sí eran del Papa como doctor particular, porque, repito, para muchos autores de la época, doctor particular no quiere decir un libro que escribe el Papa privadamente, sino cuando algo no se plantea ex cátedra, o sea, diciendo explícitamente que tal cosa es definitivo, que es infalible o lo que sea. Pero ya veis, por ejemplo, este ejemplo de metedura de pata pontificia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Hay luego otra aquí divertidísima del Papa Esteban, de uno que va a un sitio, se casa con un lugar con una o otro con otra, pues está el lío que no... Esto lo podéis buscar, ya digo, en la defensa de la declaración de la Asamblea del Clero Galicano, digamos, ahí lo encontráis bastantes cosas de estas. Bien, también tenéis los errores más estrictamente teológicos de Juan XXII. Este papa en la época de Aviñón tuvo cosas muy interesantes, la condena de Eckhart y Olivi, pero se le metió en la cabeza en un sermón en el 1331 que las almas de los justos no llegan a ver a Dios hasta que no resucitan los cuerpos. Mientras tanto se quedan un poquitín como de brazos cruzados. Y esto lo insistió varias veces en un sermón. Le dijeron que era una herejía lo que estaba diciendo, pero el Papa insistió en su sentencia y castigó a algunos que se opusieron. Se habló incluso de un concilio para juzgar al Papa, lo que pasa es que ahí él tuvo una enfermedad y muerto el perro se acabó la rabia, con lo cual, digamos, se acabó el problema y su sucesor Benedicto XII definió dogmáticamente lo contrario de lo que había presentado Juan XXII en un sermón. Y de hecho luego Adriano de Utrecht, en una obra que escribió publicó siendo ya papa, la había escrito antes, el comentario de la sentencia, recuerda claramente esta metedura de pata, con lo cual aquí veis, o metió la pata Juan XXII o metió la pata Benedicto XII y luego Adriano VI que lo sacó.
Otra de las cosas más conocidas, evidentemente, aunque es menos interesante, es lo de la condena del Santo Oficio a Galileo. Ahí es una congregación romana que, bajo Urbano VIII, se pone a juzgar cosas que incluyen aspectos teológicos, como interpretar la Escritura, pero también aspectos físicos, como la cuestión del heliocentrismo. Que no era una condena definitiva, es claro, porque hay cartas de San Roberto Belarmino donde admitía la posibilidad de que se pudiera demostrar el heliocentrismo y entonces habría que tratar las cosas de otra manera. Pero como os pongo aquí, lo más curioso de esto es que unos años antes en España, Juan de Zúñiga, que luego llegó a ser inquisidor general, propuso como libro de texto de astronomía la obra precisamente de Copérnico. En España tenía un poquitín más de sentido común la Inquisición y sabían que mejor era controlar los líos que había en el gallinero místico que no meterte a cómo eran los cielos, mientras que en Roma y metieron la pata por, digamos, meterse donde nadie les estaba llamando. Bien, y simplemente por último, para cerrar ya ese tema del magisterio, os dejo como una reflexión. Esto es una cosa muy interesante, una carta que se escribió en la época de Ottaviani, justo inmediatamente después del concilio, a los presidentes de las conferencias episcopales sobre abusos de la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II. La podéis leer. Es una cosa alucinante porque todos los errores y todos los problemas que había en el 66 es lo que hemos tenido después de una manera o de otra. Entonces, la pregunta es, dado que estos errores vienen siendo los mismos desde hace más de 60 años, si en lugar de sacar toda esta cantidad de textos de magisterio ordinario, se hubieran sacado 10 proposiciones o 6 proposiciones definitivas, claramente infalibles, evidentemente hubiera sido todo muchísimo mejor. Por desgracia, ya digo, se ha multiplicado todo este otro magisterio de un nivel inferior cuando, a mi modo de ver, aunque esto es una opinión personal, hubiera sido preferible muchas menos intervenciones, pero de una autoridad muchísimo mayor y, por supuesto, tratar de poner de relieve cuáles eran los líos filosóficos, los líos sistemáticos que hay detrás de determinadas opiniones. Bien, pues lo dejamos ya con esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.